Mi gente querida, ¿cómo no hablar del atentado de asesinato al expresidente Donald Trump en medio de Ujú. su rally en Pensilvania? Que hay que destacar que es una ciudad que siempre se ha caracterizado por ser un lugar tranquilo. No era un Ujú. lugar donde ninguno de sus habitantes de las comunidades aledañas, ni siquiera de las personas que fueron hasta allá por el rally, hubiesen imaginado algo así. Este tiroteo fue el sábado y conmocionó a todo el país y yo diría que a todo el mundo. Claro. El FBI está investigando todo lo acontecido y todavía dice que es una ongoing investigation, o sea que está en proceso. Pero hay puntos que tenemos que destacar. Hay mucha gente que cuando esto se viralizó a nivel del patio, todo el mundo opinando, analizando, viendo las noticias internacionales, mucha gente decía quizás como que eso o piensa que quizás no nos compete tanto. Déjeme decirle que el socio comercial más grande de nosotros después de Haití es Estados Unidos. Cualquier cosa importante que afecte a los Estados Unidos repercute indudablemente en República Dominicana y nuestra economía. Entonces sí es algo que nos compete a todos. Es una potencia de las número uno del mundo y este tipo de violencia para mí es inaceptable. Y creo que en eso han estado todos de acuerdo, Claro. demócratas y republicanos. Pero vamos a poner la noticia en contexto. Poquito de contexto para que sepan, se estaba llevando a cabo este meeting político donde se comienzan a escuchar, Trump lo describió como que él sintió un zumbido que le iba en su oreja derecha hasta que finalmente este le rozó y personas del público, hay videos viralizados, donde estaban grabando el meeting, pero parece que miraron a un lado y comenzaron a gritar, tiene una arma, y de repente se escuchan muchos tiros. Trump cae al suelo por su servicio secreto, obviamente, y luego el servicio secreto mata a la persona que estaba encima de un techo bastante cerca del Ujú. mitin político, lo cual levanta muchas dudas. Para que ustedes entiendan algo, nosotros desconocemos tanto el trabajo de la FBI, CIA y demás instituciones americanas, en este caso, que ellos todos los días están apagando fuegos. O sea, hay muchos atentados que suceden o que quieren suceder y no pasan porque el servicio de inteligencia los detiene. No es la primera vez posiblemente que alguien ha tratado de darle un tiro a un candidato presidencial. No necesariamente a Trump, a un candidato presidencial. Más sin embargo, Más antes que sin tú embargo, continúes, tengo que ajá. acotar algo importante. Desde cuando pasó el atentado a Reagan, es la primera vez que vuelve a Que vuelve a suceder, me suceder. imagino que en la etapa adulta de ustedes, Ujú. con Sí. un candidato a la presidencia y un expresidente. O sea, Y más esto grande es todavía. histórico. Pero entonces eso levanta muchas dudas. ¿Por qué? Porque desde que digo, yo no sé si es que yo veo demasiadas series de todo este tipo, pero desde que vi el video que una persona empezó a grabar el meeting y se da cuenta que a su izquierda está el edificio donde hay una persona, saca un rifle y apunta a Trump y empieza a tirar de una vez, eh, la cercanía que tiene. Señores, cuando un presidente va a donde, porque Trump fue presidente, es expresidente, pero como se considera Ajá, presidente y lo protege como si lo el fuera. cuerpo de seguridad como si lo fuera. Y sobre todo siendo candidato presidencial. Es que nadie se puede acercar a ningún perímetro. De nada. Entonces, es como, ¿cómo logró él poder subir a un techo de manera tan cercana cuando regularmente en espacios como esos, Ingrid, si tú miras alrededor está la protección del mismo servicio secreto apuntando para todos los lados? Hay algo que te quiero Y acotar, eso está pero raro, muy tenemos que raro. decir, ¿Cómo cómo lo hizo? particularmente en este caso, miren que yo a veces le doy pie o cabida a teorías conspirativas, pero en este caso he escuchado a muchos expertos, ahorita viene un abogado experto, politólogo, nuestro querido demócrata, a acompañarnos, en cualquier momento llega en este tema, analíticamente hablando, pero Ujú. tomando en cuenta que todo lo que hay ahora son teorías y son rumores, porque la policía ha dicho y el servicio secreto y el FBI desde ayer está reiterando que no pueden dar detalles porque es una investigación en proceso y no pueden hablar todavía a cabalidad. Sin embargo, Claro. varias personas que son más políticos que acostumbran a ir a esos rally americanos me dicen que lo primero es que dicen él era republicano, sí, él se hizo republicano para tener acceso al meeting, porque esa es una condición para tú ir al meeting. Así se cuela, vamos a decir, en la multitud. Me dicen que se contabilizaron cientos de miles de personas en ese meeting y que él arrastra personas
muy fuertes seguidores tiene Trump, se ha Sí, muy caracterizado por eso. aficionados. Ujú. Sí es cierto, Paloma, que se ha dicho mucho, pero probablemente sea cierto, que lo vieron algunas personas que estaban ubicados en una posición estratégica para verlo y lo denunciaron a las autoridades. De hecho, las autoridades pertinentes, porque habían varios grupos, o sea, desde el FBI por un lado, el Servicio Secreto por otro, o sea, que habían varios grupos, pero todos Ujú. pertenecientes a la milicia y a la seguridad del presidente. Si bien es cierto que ellos en un momento se pusieron en posición cuando fueron avisados, para mí, y para mí, yo voy a hablar porque esto es todo conjeturas, para mí metió la pata, porque perdieron un tiempo que, claro, me decía otra persona analizándolo, porque eso era el debate de todos los grupos ayer, Ujú. entre juego y juego, Ujú. decía otra persona, espérense, es que esa gente no puede, porque público le diga, hay alguien allí disparar a matar, tienen que ver realmente qué está pasando, pero para mí entender, no estuvieron a la altura de la circunstancia porque por un segundo Trump estuviera muerto y déjeme decirle, murió un padre de familia Ay, sí. que murió para mí como un héroe porque él estaba atrás de Trump, no me acuerdo a qué lado, porque todos lo vimos, y él se tiró arriba de su familia para Ujú, protegerlos atrás y de la murió izquierda. isofacto. Y todo el mundo, porque ayer lo honraron en Pensilvania y hablaron de su memoria, incluso el Sí. gobernador, Ujú. hablando maravillas de ese señor, de que era un político, que era un hombre de Era familia, bombero que era un voluntario, de hombre de bombero. Y iglesia. entonces esa vida se perdió, pero hay dos más que están debatiéndose entre la vida y la muerte. Ujú. Y se dice que hubo alguien del servicio secreto que recibió un balazo a Sí. pesar del chaleco antibala, pero no pasó a mayores. Lo que le quiero decir es que esto es una gran tragedia, pero por un segundo pudo haber muerto el expresidente y aspirante a la presidencia Donald Trump. Mira, sobre eso mismo que tú decías, Ingrid, a mí me llamó mucho la atención también ver declaraciones de testigos que dijeron que tiempo antes, tiempo considerable antes, informaron que vieron una persona accediendo al techo, que fue, bueno, luego se demostró que era la persona, el atacante. Sin embargo, las autoridades en ese sentido, hasta ahora lo que informan a esos testigos es que no hicieron nada. Otra cosa que también se dio a conocer es que ya muchos republicanos habían solicitado al gobierno de que le pusieran seguridad adicional. Tenemos que ver las cosas como son. Ujú. Número uno, un candidato a la presidencia de un país como Estados Unidos necesita un tipo de seguridad máxima, empezando por Se ahí. supone, Se ellos supone, alegan que la se tenían. supone. Alegan. Supone. Pero yo no sé si ustedes vieron los videos. O sea, la seguridad del servicio secreto, que incluso había muchas mujeres y me Me sorprendió sorprendió bastante positivamente la esa Ah, no, parte. eso sí. pero a presidente incluso vi que, y es un dato que podría corroborarles, que es desde hace 3 años es que se están permitiendo el personal de mujeres de servicio secreto En la a, línea de frente, exacto, en claro, la porque línea de frente. estaban En la Y adelante. no línea sé de si frente ya. ustedes vieron los videos, a mí me sorprendió mucho el manejo, como que, obvio, en el momento uno actúa, pero ellos están preparados para, no sé, yo lo vi como un poquito como all over the place, no los vi realmente, no sabían qué era lo que iba a hacer, me pareció a mí. Mira, dice Adoni que él percibió lo mismo. Mucha A gente mí que lo me estuvimos pareció viendo en eso. vivo repetidas veces para entenderlo, sentimos lo mismo que tú, no es un sentimiento aislado. Y cuando vi la rueda de prensa que se hizo en Pensilvania, con todas las máximas autoridades pertinentes, cada vez que le preguntaban eso mismo, ¿por qué no actuaron? Ya tenían información. Todo lo que contestaban las personas pertinentes era, no podemos dar detalles Es que sobre no esto, pueden decir estamos en nada, no se investigación. pueden No involucrar de podemos esa dar detalles. manera. Por lo No lo tanto, pueden esas hacer. respuestas no las tenemos de las autoridades todavía. Pero a donde iba era contándoles la opinión de muchas de las personas sobre las acciones del servicio secreto, es que realmente no es solamente un candidato presidencial de Estados Unidos, estamos hablando de uno de los hombres más odiados públicamente del siglo XXI. Me atrevo a decirlo a boca llena. Entonces, es realmente una persona que justamente se está diciendo ahora que están culpando al gobierno de Biden, están culpando a los medios internacionales de satanizarlo Ujú. y alimentar un odio, Una que haya cultura de llegado odio a un real. punto, claro, que haya llegado a un punto de un acto de violencia de esta magnitud, Déjame como de- bien tú decías, que no se veía en No, años. Gabriela, óyeme algo. Se ha creado una cultura de odio tan grande hacia él, y tengo que decirlo, para mí los grandes responsables no son la gente común y corriente. Para mí el media ha hecho un trabajo terrible 100%. buscando cómo generar ese odio. Señores, a Trump lo han satanizado, que Hitler a veces parecía un niño, está delante de él, al Ujú. borde, 809-531-9050. Ahora bien, también es Wow, un eso, tema de cómo estamos haciendo la política últimamente. Cabe destacar que tal vez este tipo de estrategia de satanizar o
tratar de poner al contrincante tuyo a nivel político de esta manera, tal vez se estilaba en meetings políticos y demás, pero cuando tú tienes el acceso a algo nuevo que viene siendo el Internet, el mundo de la viralización, el mundo de Twitter, de Instagram, tú estás permitiendo un nivel de acceso de información a personas que no necesariamente tal vez tengan la madurez emocional de cómo manejar este tipo de odio. Y al final, tú me disculpas, pero sabemos cómo se puede de manera, sin tú darte cuenta, y ha sido comprobado, cómo tú puedes como lavarle el cerebro una opinión literal, a quien sea. La narrativa es claro, todo al borde. Como el mismo Trump se sabe de hace unos años que lo hizo. Hola. 809-531-9050. También estamos en WhatsApp. Sí, también estamos en WhatsApp 829-645-3638. Cogemos esta llamada. Hola. Nacha. Misea, ¿cómo están ustedes? Hola, mi ¿Qué tal? amorcito. Óyeme, han ultimado 4 presidentes, que más no recuerdo. Correcto. Claro. Kennedy. Y a mí lo que me extraña es que él estaba tan descubierto, porque lo habían visto y lo habían avisado. Ahora, ¿tú sabes a qué llevó eso? Fíjate que todos los presidentes que han matado es porque se oponen a la venta de armas. Y Trump se opone a eso, de ahí es que viene todo eso. No le estén buscando 4 patas al gato, porque esa es una industria muy poderosa. Y a través de la historia, todo que ha tenido, lo que querido hacerle sombra por la venta de armas, sufren atentados. Gracias, Nachita. Mira, en este momento ya está llegando nuestro invitado, el demócrata Francisco Francisco Tavares, el demócrata, está subiendo para hablar un poquito más detalle de este tema. Mientras tanto, ¿tú tienes algo que compartir? No, simplemente quería decir, para terminar un poco sobre el tema de lo que estaba comentando, de que a mí me sorprendió que una persona tenga acceso a metros de distancia con un rifle de esa manera, es que eso lo que comprobó fue más que no tengo necesariamente una teoría de conspiración de que el servicio secreto, la policía estaba detrás de esto. Uno no lo sabe. Para mí, uno no lo sabe. Yo no voy a pecar de conspiranoica. Yo lo que sí puedo decir es que para mí lo primero que se debe de chequear, más que de dónde viene el motivo de este muchacho, es cómo llega este muchacho a romper lo que debe de ser una barrera de seguridad ante cualquier personalidad de la calibre que tiene Trump. Con un servicio secreto. Demuestra una debilidad muy grande. Totalmente. Y muy peligrosa. Yo quiero pensar que fueron tremendamente negligentes, que también es algo que si fuera así tienen que observar, porque cómo es posible que, como decía Gabriela, con un hombre con una tasa de rechazo, así como tiene ambos extremos. Las personas que lo aman con pasión y personas que lo odian con pasión, y un media que lo ha satanizado, y un partido que de verdad ha generado también, quiera que no, mucho odio. Ojo, Ingrid. Es súper conservador, es el partido conservador. Correcto, son los conservadores. Exacto. Trump, estamos hablando de una personalidad que provoca emociones fuertes. Exacto. Que hay gente así. Polémica. O lo amas o lo odias. No hay un intermedio. No. La gente lo ama o lo odia. Es así. Pero después del debate, ya Trump tenía muchos puntos ganados. Desde que yo vi que se anunció que hubo un atentado, asesinato, yo dije, estamos ya confirmando que Trump ganó las elecciones de Estados Unidos. Confirmado. Desde mi opinión, y he escuchado también que todo el mundo... Lo mismo, realmente. Le damos la bienvenida a Francisco Tavares, el demócrata. Bienvenido, abogado, politólogo, analista de la actualidad. Nos gusta mucho tenerte porque nos ha conmocionado a todo el mundo lo que ha pasado con el expresidente aspirante, el presidente Trump, un intento de asesinato, algo que va a ser histórico, sin duda. Creo que esa fotografía va a pasar a los libros de historia más adelante. Y ojo, la gente no entiende la incidencia que eso puede tener hacia lo que es la política internacional y sobre todo la República Dominicana, porque tal vez algunas personas que nos escuchan se preguntan, pero ¿por qué nosotros estamos dando tanta importancia a algo que está pasando en Estados Unidos con tanto problema que tenemos nosotros? Es que tiene una gran incidencia a nivel cultural, sobre todo. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias, estas exquisitas damas, mujeres al borde, como de costumbre. Yo encantado, Candyman. Y esta inteligente audiencia que les acompaña siempre, a Saray, a todo el equipo. Gracias, como de costumbre, por invitarme. Pienso que sí, Paloma, Ingrid, lo que ustedes señalan es importante, entender que esto es un hecho que capta la atención global. Estamos hablando de un intento de magnicidio
remontarnos también a que este tipo de eventos lamentablemente lacera la democracia, crea inestabilidad global, sobre todo en momentos también donde el discurso y la atención en Estados Unidos está muy difuso, y hay que recordar que Estados Unidos no solamente es un jugador en el planeta como nación, como país, como potencia, que incide en todos los aspectos de la vida, sobre todo en Occidente, sino que para República Dominicana es el país donde viven más dominicanos. Siempre pongo el ejemplo, si nos tocara vivir un escenario, un cataclisma, Dios nos libre, o una condición que anulara la posibilidad de que la dominicanidad pudiera expresarse como la conocemos en nuestro terruño, en estos 48,000 kilómetros cuadrados, la segunda patria no hay que inventarla, es la comunidad de dominicanos que vive casi 2 millones en Estados Unidos. Y eso determina la economía, el turismo, las relaciones con la expresión de la dominicanidad como tal. Señalar y empezar diciendo que también hay que hacer un llamado a la reflexión en términos de lo que significan las redes sociales. Y monitoreamos mucho el termómetro de lo que mucha gente comenzaba a testear y escribir, no solo en República Dominicana, sino en la mayoría de los países que le dieron seguimiento a este tema, se comenzaron a sacar conclusiones a priori. Hablar de un autoatentado, algo descabellado, hablar de que la fotografía, de que eso fue planificado. Y yo quiero empezar por allí, decir que aunque tenemos el derecho todos de ejercer democráticamente hablando, a propósito del demócrata, las opiniones, no se puede nunca renunciar a la lógica, al raciocinio. Nadie va de por Dios a pedirle a un joven de 20 años que se suba a una azotea a 150 metros de distancia y apuntarle nada más y nada menos que a la cabeza al propio Trump para ganar ¿qué? Para sacarse una lotería por milímetros y casi perder la vida. Es decir, yo estuve compartiendo en televisión esta mañana unas gráficas en una de las tantas ya simulaciones que se han hecho de la trayectoria de los proyectiles. Y señores, a Trump, además de la providencia de Dios, de los que somos creyentes, es algo inexplicable. Él gesticuló y el gesto que hizo, milimétricamente hablando, fue esto, miren, fue literalmente esto. Lo salvó. El ángulo de girar la cabeza cuando él gesticuló menos de 2 pulgadas fue la diferencia para que el proyectil, exactamente cuando él se movió, le impactara en la oreja y no le destruyera la cabeza, su cerebro, y fuera una muerte instantánea. Eso es un designio, vamos a decir, si usted lo quiere ver, la desgracia no es que no ocurrió, porque también está la tragedia de un ex coronel jefe de bomberos que es fanático de Trump, va con su esposa, con sus 2 hijas al meeting, tiene el privilegio siempre pasa que en este tipo de organizaciones, muy diferente y a lo que hay que aspirar a propósito, entre paréntesis, a lo que se hace en República Dominicana, a los seguidores de cada estado, de cada condado, se le premia permitiendo que estén en la cercanía de la tarima. Sabiendo que si tú estás cerca de un presidente o un candidato presidencial, a ti no te va a pasar nada. Exactamente, Porque y nadie se imposible, imagina. Por eso tú llevas incluso a tus hijos. Ustedes saben que este coronel, comandante, ex jefe de bomberos, le dijo a su esposa: hoy va a ser el día más feliz de mi vida. Hoy voy a estar cerca de mi líder, que es Trump. Cuando acontecen los disparos, el instinto, esto es un dato también estremecedor, el instinto de ese ex jefe de bomberos, ¿ustedes saben cuál fue? Abrazar y proteger a su esposa y a su familia. Y ahí fue. Y quizás ese gesto evitó que ese proyectil, uno de 8 disparos, son datos también que hay que dar, que no quizás le quitara la vida a su esposa o a su hija, pero él, al proteger a su familia, terminó cayendo abatido en el instante. Para mí él fue un héroe. Un héroe. Y así lo describe su esposa y su hija, diciendo que nadie va a entender, porque se habla de Trump, del atentado, pero nadie ve ahora a ese ex jefe de bomberos, joven de 50 años apenas, que terminó yendo al encuentro con la muerte. 2 personas más gravemente heridas también, que puede ser que ojalá que no sea así, que no puedan superar recuperar la salud. Y en fotografía ver lo siguiente, miren, muchos cuestionamientos. Uno de los mayores fracasos del servicio secreto
de Estados Unidos se repite hoy día. 7 atentados a mandatarios y a presidentes en Estados Unidos que han perdido la vida. Muy poca gente sabe que quien dirige el servicio secreto en Estados Unidos es el Tesoro. Es decir, el equivalente al Banco Central Dominicano es quien maneja el servicio secreto, porque la salud, la integridad de los presidentes en Estados Unidos se ven como lo más valioso de todo el sistema estadounidense. Entonces, el mayor fracaso es cómo este jovencito, sin entrenamiento militar, sin acreditaciones de ningún tipo, Thomas Matthews, de apenas 20 años, le roba un fusil a su padre, un R-15, se trepa en el techo a 130 metros de distancia, cuando todos los atentados generalmente se han dado, y es un tema de protocolo ya innegociable, que en altura, en cualquier tipo de estructura, se toma posesión. Fíjense que el francotirador que neutraliza, que elimina al perpetrador, a Matthew, lo hace desde un tejado, como se le llama en Estados Unidos, contiguo. Entonces, algo más grave todavía, y es que varios simpatizantes vieron cuando el tirador, este asesino, se subía con el fusil al segundo nivel. Un policía local trepó y vio a Matthews y él le apuntó. No lo neutralizó porque no podía, tomó miedo, y en lo que el policía lo vio, porque le dijeron los asistentes y lo grabaron, que había un tirador que había subido a ese piso, ahí fue que él hizo el disparo. Entonces, ¿dónde estuvo el servicio secreto? ¿Por qué no estaban allí? ¿Por qué no tomaron control de todo esto? No estoy diciendo para nada aquí que tampoco, así como se debe descartar con la sensatez y la lógica un autoatentado, claro, que no se le ocurra a nadie pensar que eso fue Biden, que eso fueron los demócratas, que mandaron a matar a Trump. Esto es un lobo solitario, literal, como se le llama, que tomó la motivación de hacer justicia. Ahora sí, y con esto cierro para escuchar sus preguntas, una reflexión importante. Va a tener que verse obligado el presidente Joe Biden a cambiar la narrativa, porque el presidente Biden se ha pasado meses diciendo que Trump es la mayor amenaza para Estados Unidos, que Donald Trump es lo peor que le puede pasar a Estados Unidos, y que hay que hacer todo lo necesario para evitar todo lo necesario, todo lo humanamente necesario para que Trump llegue a la Casa Blanca. Entonces, cuando usted escucha eso, narrativa de odio, tiene una connotación. Quería llegar, claro. Y qué bueno que acabaste con eso, porque estuvimos hablando un poco de cómo tal vez la responsabilidad que puede tener el mundo digital, la prensa, sobre esta generación de odio. Yo quiero irme a la responsabilidad desde los políticos. Con tu vasto conocimiento a nivel histórico, yo me pregunto, siempre se ha hecho tal vez este tipo de campañas donde se sataniza a tu oponente, más tal vez nunca se ha tal vez entendido la repercusión que tiene ahora el mundo digital de amplificar este tipo de enunciados, que antes tal vez solo pasaban a la gente que te seguía en tu partido, que lo veían una vez, que tal vez lo escuchaban un ratito en la radio, un rato en la televisión, pero no que lo podían ver una y otra vez de manera repetitiva en miles de medios. ¿Qué tanto es cierto que tal vez se ha cambiado la forma de hacer campaña y política a través de los años? ¿Ha sido más hacia el odio o históricamente siempre ha sido así y las redes sociales han amplificado a que la gente pierda la cabeza y polarice las posiciones? Es interesantísima tu pregunta y voy a tratar de resumir mi respuesta para poder ver otras aristas de este tema, que sigue siendo un gran trauma, una herida abierta todavía, que dicho sea de paso también conecta con una amenaza de un comediante influencer dominicano. Ay, Dios que mío. Amenaza al presidente Luis Abinader. Y hay que hablar de eso también. Sí, del magnicidio, qué bueno. Yo sé que ese guión viene siempre premiado con todos los abordajes. Una gran producción. Con el magnicidio de Jovenel Moïse en Haití, y de cómo nosotros tenemos que crear cada vez más conciencia como sociedad de que estos no son hechos aislados. En Estados Unidos, Paloma, a propósito de tu pregunta y la reflexión que hacías, al igual que en el resto del planeta, los seres humanos seguimos siendo los mismos. El sentimiento, la emotividad, la narrativa, la discursiva, el storytelling,
la manera en que cientos y millones de seres humanos nos dejamos conducir por sentimientos y por manipulación de los políticos de manera irresponsable, porque muchas veces lo que pasa es que nos enfrentamos a las simpatías y se desatan los demonios en el ser. Fíjate cómo los hinchas y cómo los equipos de fútbol en Venezuela, en Colombia, terminan enfrentándose y matándose uno a otro. Aquí, dicho sea de paso, hemos tenido que escoltar a los peloteros del Licey saliendo del Valle de la Muerte. Y no se han dado desgracias por el enfrentamiento entre aguiluchos y liceístas, que en familias dejan enemigos. Entonces, mientras los dueños de los equipos brindan y negocian por la lucha de sus intereses, los fanáticos, tanto en el deporte como en la política y en la religión, no ha cambiado. Lo que sí hacen las redes sociales es que amplifican efectivamente el mensaje, pero no cambian el sentimiento. No es que las redes sociales han generado algo nuevo en torno a la manipulación y a los discursos de odio. Recordemos a Rosa Parks, precisamente en Estados Unidos, la primera negra que creó el movimiento feminista de liberación para reivindicar el derecho de la mujer y de la mujer negra a utilizar el transporte público. Recordemos a Malcolm X, que fue un gran revolucionario para toda la discusión de los derechos civiles en Estados Unidos. Recordemos a Martin Luther King, el reverendo, cómo termina cayendo abatido precisamente por los discursos de odio. Entonces, ¿qué ha pasado en Estados Unidos históricamente? Es una sociedad guerrerista donde el odio, lamentablemente, hay que decirlo, es la gasolina que mueve la división de una sociedad estadounidense que es inminente e innegablemente clasista, que se divide y que se enfrenta por los intereses propios que la moviliza. Eso es tan así que Estados Unidos se ha convertido y se ha erigido como un imperio, señores, asumiendo guerras en naciones que no le ha pedido que se peleen y mandando a sus soldados a morir y a matar en el nombre de los derechos y de las libertades de naciones que no reconocen esas luchas. Es decir, los Estados Unidos vinieron a República Dominicana, para que lo entendamos, que no es Medio Oriente, Lejano Oriente, aquí, en 1900, cuando tú miras la primera intervención norteamericana de 1916 al 29, ellos asumieron que los dominicanos necesitaban una invasión, pero vinieron a tomar control de las aduanas para garantizar el pago de una deuda, que es la realidad, que históricamente sabemos que está ahí. Pero en el 65, los americanos vinieron otra vez y nos invadieron. Pero no solo nos invadieron en el 16 al 29, en el 65, que termina eso posteriormente desencadenando en todo lo que ya conocemos con el gobierno de transición que trae a Balaguer de vuelta, la anulación y el golpe de Estado a Bush en Haití. Estados Unidos invadió Haití varias veces también y lo ha hecho enormemente. Está en su genoma, en su tejido social. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos hoy día? Que los republicanos y sobre todo los seguidores de Trump están dispuestos a todo, incluyendo a matar por su líder. Y los demócratas ahora están dispuestos a todo para que Trump no llegue. Y eso pasó con Nixon. Eso no es reciente, eso pasó con Lincoln. Eso pasó con John F. Kennedy, que asumieron que Kennedy era una amenaza. Y asimismo los republicanos dijeron que lo que representaba a Kennedy, que era mejor matarlo. Y efectivamente, ustedes saben qué pasó. Lo mataron. Y no solamente mataron cometiendo ese gran magnicidio contra John F. Kennedy, sino a su hermano Bobby Kennedy, que fue procurador general y que iba a ser un seguro presidente luego de Kennedy. También mataron a Bobby Kennedy. Entonces, la historia en Estados Unidos ha estado marcada por una salida siempre de agresión y de violencia. Y ahora, ojo, ojalá que me equivoque, este puede ser que no sea el último atentado a Trump. Hay que tomar en cuenta que Trump ayer mismo domingo retomó su agenda. Un hombre valiente que cuando se da cuenta que fue superficial la herida, pero que los agentes le dicen el tirador está caído, que lo van a sacar, levanta el puño en un instinto de decir no tengo miedo, estoy vivo. Y ahí le sacan las fotos. Deberá ser un publisher. El fotógrafo es seguro. Seguro. Impresionante. Ok, tomando en cuenta lo que vimos ayer
y entendiendo que hasta ahora todo parece ser que no es nada de teorías conspirativas, sino que fue algo de un terrorista personal casero, como estos que aparecen con temas de salud mental o con mucho odio. En algún momento alguien lo quiso justificar diciendo que era un chico que había sufrido mucho bullying, cosa que me parece fatal, porque esa no es la excusa para algo tan terrible como lo que aconteció en Estados Unidos, porque imagínate tú cuántos asesinos hubiéramos por ahí si fuera por el bullying. Pero el tema es que sí tuvo el acceso y que sí el servicio secreto falló de la A a la Z. Y por un segundo y por un gesto no tenemos a un Trump muerto, pero sí pereció un padre de familia. Entonces, ahora, partiendo de que esto es una realidad, muchos pensamos que esto, para los que no les guste ni para los que les guste, garantiza ya el triunfo de un presidente Trump si lo dejan llegar. ¿Cuál es para ti, para cerrar con esto, el futuro actualmente que se vislumbra para la política americana? La primera parte que tocaste también saca a flote algunos datos interesantísimos, y es quién es el responsable de dirigir la seguridad de Trump, es el servicio secreto. Ha sido citada la directora, hay que decir que es una mujer, la primera vez que dirige el servicio secreto, con todo lo que representa y la gran responsabilidad que una mujer sea la directora del servicio secreto en Estados Unidos de Norteamérica. Ella viene de ser la jefa de seguridad de una gran transnacional que nosotros conocemos bastante, y es de Pepsi. Es decir, que ella viene de ser la jefa de seguridad de Pepsi. Viene de la empresa privada. Fíjense que datos muy curiosos que quizás vale la pena también dar esas pinceladas en este análisis del atentado al presidente Trump, al expresidente y candidato Donald Trump. Y es que en la foto icónica donde sale Trump con el puño levantado, quien más visible se ve es una mujer, una integrante de primera línea del servicio secreto, que abraza a Trump. La directora del servicio secreto ha sido citada para que responda por el fallo de seguridad. Ella tiene una política de que en los próximos años mínimo el 30% de todos los agentes del servicio secreto deben ser mujeres. Es decir, que es importante ver cómo en esa visión no convencional la mujer también va a enfrentar, y lo está haciendo ya, no solamente el rol de dirigir una agencia tan importante como esta, y contrasta mucho a la competencia y los cuestionamientos entre el FBI, la Agencia Nacional de Seguridad, NSA, y el Servicio Secreto. El FBI ha abierto una investigación para ver los fallos graves, cómo esto puede desencadenar quizás en una destitución eventual de ella como encargada en jefe del Servicio Secreto, qué es todo lo que debió evitarse y cómo ahora se le puede garantizar la seguridad a un Donald Trump que no va a dejar de ir a los mítines y que tiene una gran cantidad de enemigos. Esto pudiera psicológicamente, también es lo que ha pasado en referentes anteriores a estos hechos, esto pudiera enarbolar, esto pudiera motivar la intención de otros desquiciados mentales que quieran completar la obra de Matthews. Porque ¿qué es lo que pasa? Que cuando se le da tanta promoción al responsable y se hurgue la vida y se publicita, es una manera de trascendencia mediática. Por eso hay que tener cuenta, cuando usted le da tanta publicidad al responsable de una barbarie de este tipo, lo muestra como un antihéroe, y hay dos maneras de ser famoso, yéndose a la fama como héroe o como un antihéroe. Entonces hay que comenzar a crear conciencia del rol que jugamos los medios de comunicación, la prensa global, porque sin querer podemos convertir en una persona ya que asume y dice, fíjense el jovencito, que entonces sale aquí y dice, al presidente Abinader, lo que le pasó a Trump, yo me voy a encargar de que usted sea en la cabeza. Tenemos que tener mucho cuidado, porque si comenzamos a tratar en República Dominicana una tendencia nefasta de que usted amenaza a un presidente y luego la policía lo llegue y lo grabe, y le diga, ¿qué? Pide excusa. Yo le pido excusa al presidente. Y yo estaba relajando. No, la policía no está para grabar videos y para que usted dé excusa. Ese jovencito ahora, lamentablemente, que lo sepa, ya le están presentando medidas de coerción, una acusación formal. Y eso es una pena hasta de 40 años en República Dominicana. Pena máxima. Pero y una acusación de terrorismo. Claro. Y aquí hay que sentar precedentes para que usted sepa que no puede relajar con todo lo que usted le viene a la cabeza, pero amenazar a un presidente, un jefe de Estado, con que usted lo va a matar. Fíjense el jovencito del Liceo de Moca,
igual también. Yo voy a explotar el liceo, que ahí está con una acusación donde usted no le van a abrir una cuenta bancaria nunca. Usted no va a poder aplicar un visado en ningún país del planeta. Tome nota. Eso es lo que hay que viralizar. Entonces, las consecuencias. Usted no va a poder emprender y tener el respaldo prácticamente. Usted va a ser un muerto en vida. Cuando adquiera la libertad, usted va a estar en todas las listas negras a nivel planetario. Trump, creo que, aunque no se lo proponga, esto le da el último, que no lo necesitaba, desde mi punto de vista, empujón hacia ya la Casa Blanca. Joe Biden está cognitiva y neurológicamente hablando impedido. Es alguien que no tiene facultad motora. La edad no debe ser, ni cuando se es joven, una categoría, ni cuando se es viejo, una descalificación. Las condiciones cognitivas. Pero si usted está facultado, usted está sobrio, usted es una persona, hay muchos ejemplos de gente adulta, sí, adultos mayores que tienen la capacidad. Óyeme, Bernie Sanders. Claro. Tú miras a un Bernie Sanders en Estados Unidos, octogenario de 80 y pico de años, y parece más joven que cualquiera. Ahora, Biden no está apto para mantenerse en el poder. Biden es vergonzoso, y ya de hecho, muchos famosos, grandes empresarios, incluso actores que se han fanatizado como demócratas, como George Clooney, ya empezaron a pedirle que por favor abandone. Al borde. Hola, demócrata, mi amor, ¿cómo tú estás? Tú te pareces mucho a mi hijo, el más grande. Qué honor para mí. Yo pienso que eso de decir que se opone a la venta de armas le hace mucho daño. Si ustedes vieron el video en un espectáculo de Guaso Brazo Van y le apuntaron con una pistola. Veníamos con eso justamente. Gracias, Nacha, te amo. El tema. Justamente esa era la próxima brillante pregunta. Nacha. No, Nacha es una de las nuestras. Te quería preguntar. Y me quiere, yo me siento. Ella es. Es importante porque ya no es que quiera a todo el mundo. En el espectáculo de este fin de semana de Guaso Brazo Van, muy querido y gran talentoso hombre, que además tiene opiniones muy contundentes y polémicas, un fanático le apuntó con un arma que no disparó, pero se viralizó la imagen clara de cuando le estaba apuntando, y también son esas señales de esta violencia desmedida, de estos temas de odio que de verdad nos preocupan. No puedo dejar de mencionarlo porque tú dirás no tiene nada que ver, pero claro que sí. ¿Y si hubiese disparado esa arma? O sea, ¿qué? Y déjame darte un dato, Ingrid, y al staff y a la audiencia. Presumo, esto es un juicio de valor, y lo empiezo señalándolo para que tomen en cuenta lo siguiente. Presumo que ese joven que apunta a Watson lo hizo previamente, premeditado, para que lo grabaran y para viralizarlo. Porque esto de la casualidad de que él está en un concierto, de que alguien hace la toma perfecta, él de espalda, como sube la pistola, cómo la baja y sigue bailando. Entonces, las cosas aquí están tomando un color de llamar la atención. No sé si ustedes recuerdan un jovencito que quería hacerse famoso y que iba al edificio y se tiraba en el lodo y se revolcaba. Hace un tiempo que yo quiero una oportunidad. Aquí la oportunidad ahora no es sobre la base del talento, señores. Aquí la oportunidad es que yo tengo que hacer para hacerme famoso yéndome viral. Y ustedes saben lo que tenemos que hacer como sociedad nosotros. Saber que hay una figura. Y esto es importante que los legisladores lo tomen en cuenta, aunque son muchas veces los, lamentablemente, más incapaces de poder legislar y proponer normativas en República Dominicana. Pero hay una figura en nuestro Código Penal que se denomina la tentativa inidónea. La tentativa inidónea es que cuando usted tiene la intención de provocarle un daño a un tercero, aunque no se materialice el daño, se juzga y se condena como el daño mismo. Debería ser. Porque tú tuviste la intención. Claro. Usted sacó una pistola, le apuntó a Watson. ¿Cuál es la diferencia? Que no disparó, y si hubiese disparado, ¿cómo tú garantizas que no lo hubiese matado? ¿Por qué no se persigue? persigue? No, hay que hacerlo. Entonces, lo que hay que hacer sobre todo es que cuando se haga esto premeditadamente para viralizarlo, tomar en cuenta que el trauma ahora trasciende a la persona individual a la que usted tenía la intención de dañar, y eso se convierte en un trauma colectivo.
Entonces hay que ponerle el agravante. Todo el que amenace a una figura pública, a un político, a un presidente, a un artista en un concierto, hay que someterlo y hay que viralizar condena de 10, 15 y 20 años. Y usted me dirá, demócrata, qué exagerado, exagerado. Es que si no nos abocamos a precedentes que tengan penas de reclusión mayor, lo que vamos a seguir viendo en los próximos pasos, ¿usted sabe qué será? Asesinatos masivos. Claro. Gente que va a ir con una mochila a un concierto, Dios nos libre, y que va a comenzar a decir, tú verás cómo voy a saltar a la fama. Y va a comenzar a disparar, a matar gente. Si nosotros no podemos seguir celebrando y aplaudiendo este tipo de acciones sin que se comuniquen las consecuencias de manera plena y totalmente ejemplar. Totalmente. ¿Alguien tiene alguna última pregunta? Yo creo que ha sido bastante completo este análisis. Gracias de verdad por ayudarnos a ver un poquito esto a gran escala, porque como decíamos en un principio, esto sí nos compete por ser nuestro, creo que segundo socio más importante comercial y una de las potencias que rige todo lo que pasa de este lado del mundo. Y disculpa, el país más influyente en todo sentido para nuestro país. Se me quedan muchos datos, pero les pido solo 10 segundos para el otro. Sí, que no se nos debe quedar. Reparemos en esto, señores. ¿Quién es la candidata vicepresidencial de Joe Biden? Kamala Harris. ¿Y de Donald Trump? No tiene. Entonces, fíjense cómo reviste de tanta importancia saber quién será la compañera de boleta o el compañero de Donald Trump. Entonces, si Dios lo libre hubiese acontecido la desgracia, que gracias a Dios no pasó, de que ese proyectil le hubiese quitado la vida a Donald Trump, ¿quién se convierte en el candidato? ¿Quién es el heredero de Trump? ¿Qué pasa? Entonces, a veces nosotros no vemos ese. Nadie ha hablado de eso. Yo no he escuchado cuál es el impacto que tiene que Trump a estas alturas todavía no haya anunciado quién es su compañera de boleta. Entonces, esa elección ahora va a revestir más importancia que nunca, porque el virtual presidente de Estados Unidos y luego de este atentado todavía más en las encuestas es Trump. Pero si Trump se viera impedido de llegar a la Casa Blanca de aquí a noviembre, ¿quién sería la persona que le sustituiría? ¿Quién debe decidir eso? Es Trump. Y creo que ahora va a ser una figura protagónica. Mira, yo no te puedo dejar ir sin comentarte lo que pasó en el sector Los Ríos, donde donde encontraron en una mansión de lujo, señores, 42 colombianas que estaban siendo víctimas de trata. Eso escandalizó al área del Soco en Los Ríos, donde esto aconteció, y la verdad es que son cosas como de película las que se están viendo. Y no quería dejarte ir sin que tú me dijeras qué opinas de este acontecimiento. Me sacaste esa carta debajo de la manga. Y es que no me iba a dar tiempo, pero dije, claro, no podemos dejarlo. Pero debo decirle que saliendo de aquí de cabina me voy a grabar ese tema justamente ahora a mi estudio. 42 colombianas. Es la operación Flor de Loto. Y tengo algunos datos, voy a tratar de resumirlo para compartir lo siguiente. No es que ellas estaban en Los Ríos. Estas son las colombianas que se apresan en una operación contra trata en los rieles de Santiago. Entonces, a ella desmantelan la estructura en Santiago, la rescatan y por primera vez el Ministerio Público le delega la protección en la casa de acogida al Ministerio de la Mujer. Le estoy dando primicias. Eso te iba a decir. Entonces, mira, hasta ahora, cuando el Ministerio Público siempre se ha quedado con estas damas, que la mayoría son regularmente extranjeras, colombianas o venezolanas, por la influencia que tienen los dos países y la situación económica, social, aunque no se justifique, de venir a operar aquí. Entonces, hay un tema que me llama la atención y quiero que lo reflexionemos juntos. Señores, ¿hasta qué punto debe llegar el Ministerio Público en República Dominicana, deteniendo y dándole acogida a damas que vienen por sus propios medios a prostituirse en República Dominicana? Ay, esa es la pregunta. Espérate, entonces, hay que aclarar, estamos hablando de trata. ¿Están siendo estas mujeres víctimas de una trata o realmente son prostitutas? Porque no lo tengo claro. O son parte del entramado. Ahora, yo creo que a mí me pasa muchas veces y cuando leí la noticia, yo entendí
Eso fue lo que interpreté, que eran víctimas. Yo que eran mujeres que también, las yo traían también lo entendí y así. que las mantenían bajo Sí, porque eso pasa. esa organización. Entonces, Pasa mucho. ¿cómo realmente uno puede diferenciar una de la otra? Porque en las noticias no aclaran No, eso. no está clara la noticia. Yo la No, tengo no, aquí, para no está nada. clara. Muy pocas veces se explica esto y es interesantísimo. A ver, desde el punto de vista jurídico, judicial, la prostitución en República Dominicana no se penaliza. Usted no puede procesar ni juzgar a una prostituta. Pero la diferencia entre el proxenetismo, Exacto. el proxeneta y la trata es cuando usted estructura un negocio en torno a varias mujeres que tienen una persona que se lucra de la actividad del sexo. Ellas venden su cuerpo, Pero ellas entran, pero ellas ¿quién? entran. Entonces, cuando se tipifica la estructuración de un negocio donde un tercero ya interviene, que es lo que pasa aquí, entonces judicialmente ya eso entra dentro de la etiqueta de trata de personas, de mujeres, de explotación sexual. ¿Qué es lo que pasa en este modelo? Hay una combinación que jurídicamente se tipifica como trata, pero no lo es en la concepción clásica de explotación. ¿Por qué? Me explico. Cuando estas mujeres son traídas de Colombia, de Venezuela, de cualquier otro país, para no limitarnos a esas nacionalidades, a ellas le hacen una oferta laboral, hacen un acuerdo individual y ellas no vienen obligadas. No es que las secuestran. Hay un Ok, acuerdo. entonces No hay son un víctimas. secuestro, no vienen Es en lo que yo contra de su entiendo. voluntad. Pero depende Entonces, de bajo qué condiciones ah, le dijeron que venían. No, pueden no, ser víctimas. pero quiero, sí, son víctimas como quiera. Bueno, Ujú. Aunque ellas no reclamen, aunque ellas digan, yo vine por mis propios medios, yo tengo un acuerdo. Entonces la justicia dominicana establece que cuando usted de manera individual, si una cosa es que tú como dominicano o extranjera decidas prostituirme. prostituirte, intercambiar tu cuerpo, favores sexuales a cambio de un pago. Siempre y cuando no intervenga ninguna otra persona en esa acción que se beneficie del dinero que a ti te pagan cuando eres tú de manera individual. Ahí hay un tema ya de índole privado, donde tú decides como mujer o como hombre recibir, en vez de tener una actividad sexual por placer, tenerlo por pago. Entonces, esa es la prostitución ya que no se tipifica como trata. Ahora, aquí hay unos empresarios criminales que reclutan a estas mujeres, que le pagan los tickets, que rentan unos apartamentos, que lo amueblan, le ponen los aires acondicionados, que manejan unas aplicaciones virtuales, son los con catálogo, que son los que comercializan esas mujeres y entonces se benefician de la estructura criminal de estas damas, le dan una proporción del pago, que es una especie de comisión, y eso sí se convierte ya en trata y explotación sexual. ¿Dónde es que está el tema? Y es mi sugerencia. Sí, porque Y es la clave. Óigame, Ministerio Público, tenemos demasiados problemas en República Dominicana con los temas de Haití, con los temas de seguridad. ¿Cuál es mi mensaje? Persigue y desmantele, allane los apartamentos, someta a la justicia a los operadores de las mafias, a los intermediarios, a los que tienen los catálogos, a los que diseñan las páginas, a todos los miembros de la estructura. Pero todas esas mujeres que no han sido coactadas, que no han sido secuestradas, que usted sabe que se dedican a eso por temporada, que salen de una provincia de su país y vienen a República Dominicana y se rotan, usted no la lleve a una casa de acogida en contra de su voluntad. Ellas están haciendo un piquete porque ellas lo que están reclamando es, Ingrid y equipo, es que ella quiere seguir trabajando. Ella quiere seguir trabajando. Entonces, usted la va a detener, la va a expulsar del país. Ellas van a llegar a Colombia, van a llegar a Venezuela o a su país natal y van a regresar a hacer lo mismo porque se dedican a eso. No es a ella que hay que atacar. Es como tú dices, a las empresas de la mafia. A los criminales que los reclutan. ¿Y qué papel juegan los clientes, por así decirlo? O sea, la persona porque para que esto funcione tiene que haber alguien que pague por ese servicio. Lo que pasa es que ya el cliente, vamos a verlo como un consumidor final.
Entonces, Y no, lamentablemente es un consumidor final Sí, es cierto. que llegó a un establecimiento a pagar por un favor sexual y tú no puedes ahora entonces decir, usted está pagando por sexo, vamos a someterlo a la justicia. porque como tal, Aquí entonces no tú está decías, la prohibido. prostitución no es ilegal. Lo que, Ok, exacto, lo que sí me ok. parece un exceso y un tema que 42 hay que mujeres revisar trancadas en una casa. es que esas 42 Esa mujeres mujer no están va a estar trancadas ahí. y que usted la vea como víctima cuando ellas todas lo que están viendo es ahora que están impedidas de ellas volver a lo que ellas consideran un trabajo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ustedes saben qué, ponerle aquí en el Código Penal, que se fajen los diputados que quieren tomar las 3 causales de excusa y que le pongan 80 años de prisión a todo el que intervenga en el negocio de la explotación sexual. Usted quiere ganar dinero explotando a mujeres extranjeros locales y operó una casa de cita, operó una estructura de esa. Sepa que cuando la apresan, usted va a 80 años sin fianza y que eso es un tema de reclusión mayor. ¿Para qué? Para provocar una consecuencia que todo el que se meta en ese negocio Se sepa para. que le va mal. ¿Qué va a pasar? Todo eso se va a 80 detener. años de cárcel. Pero Peor que Francisco, matar. Francisco, Nadie se va a meter yo en el tengo- negocio. Nosotros tenemos años diciendo en este espacio y tú en el tuyo que muchísimos de los problemas que tenemos en República Dominicana para darle prioridad a nuestro país se resuelven con un régimen de consecuencias severo y firme y consistente. Hasta el tema del tráfico y otros más. Tú tienes que volver porque se quedan muchos temas abiertos. Demasiado. Hacías falta. Gracias, A Francisco ustedes. Tavares. ¿Cómo te seguimos? Y tu canal de YouTube. @el Demócrata RD. Síganos en todas las redes sociales. Allí estamos prestos para estos análisis y me siento contento de volver acá a la casa. Así al borde. mismo. Gracias, hermano. Vamos a la pausa y volvemos con una artista maravillosa, Saroch Bertín, en breve.